Bendiciones, Dios les bendiga. La vez pasada en octavo les había mencionado que estábamos trabajando con polinomios, ¿verdad? Que ese era el nuevo tema, pero yo no había hecho un video, sino que yo les había mandado videos para que ustedes entendieran qué eran los polinomios. Espero que hayan entendido qué es un polinomio y bueno, ahora vamos a explicarlo de otra forma más detallada. En el séptimo grado ustedes vieron algo que se llaman monomios. Si no lo vieron, no se preocupen, que aquí vamos a explicar qué son los monomios, ¿verdad? Aquí tenemos cierta cantidad de elementos, ¿verdad? Por ejemplo, este es 5, este es A, este es AB, este es B cuadrado, este es 5A, 4AB al cuadrado, 5A más 4B al cuadrado. En este caso, este no es un monomio. Ya vamos a explicar cuáles son los monomios. Aquí tenemos 5A menos 4B al cuadrado. Este tampoco es un monomio. 3 sobre 5xy, este no es un monomio ni tampoco es un polinomio. Más 6x, este sí es este de aquí es un monomio, pero como todo esto es una suma, entonces esto no es un polinomio. Porque si tenemos divisiones, por ejemplo que tenemos una división abajo con variables, ya no es un polinomio. Ahora, a las expresiones 5a, ab, b al cuadrado, 5a y 4ab al cuadrado se les llama monomios. Solo son un término, ¿verdad? Por ejemplo 5a, es como decir 5 manzanas, 4 peras, 4 manzanas con peras, algo así, ¿verdad? Entonces, peras al cuadrado, estos son cosas de un solo, ¿verdad? Son una cosa como un todo, ¿vale? Por ejemplo, no tenemos sumas, ¿vale? Por ejemplo, no tengo manzanas más peras, no, ¿vale? Por ejemplo, aquí AB podría ser una bolsa con peras y manzanas. AB es una bolsa con peras y manzanas, A es una bolsa de manzanas, B al cuadrado son bolsas de peras al cuadrado, cosas así, ¿vale? Pero son elementos del mismo tipo, ¿verdad? Por ejemplo, aquí tengo 5 manzanas y cosas así. A esto se les llama monomios. Es a estos de aquí, que solo son un término sin sumas ni restas, ¿verdad? Un monomio puede ser un número, en caso del 5, una variable, un producto de variables, AB, B al cuadrado, o un producto de un número por una o más variables, 5A y 4AB al cuadrado. Ahora, ¿pero qué será un polinomio entonces? Un polinomio es un monomio o una suma de dos o más monomios. Los exponentes de un polinomio deben ser números naturales o cero. Cuando en una expresión hay, por ejemplo en este caso que está xy, está el exponente de este xy no es 1, sino que es negativo 1, porque están abajo. Ahora les voy a explicar, bueno, aquí en este caso tienen, como están abajo, tienen como exponente un número natural, pero si nosotros los pasamos arriba, tendrían un exponente negativo, y eso es lo que no es un monomio. No tienen exponentes negativos, sino que solo pueden ser 0, 1, 2. Y recordemos que cuando una letra no tiene aquí un número, por ejemplo aquí tenemos b al cuadrado, pero esta a no tiene un número. Entonces cuando no tiene un número suponemos que es 1. Ahora, se le llama término a cada monomio que forma parte de un polinomio. Ya vamos a ver esto ahorita. Ejemplo, en 5a más 4b al cuadrado los términos son 5a, que es este primer término, y 4b al cuadrado. En 5a menos 4b al cuadrado los términos son 5a y negativo 4b al cuadrado. Ahora, este negativo es el que se pone aquí, ¿verdad? Recordemos que cuando tienen símbolo, cuando no tienen símbolo, son positivos, ¿verdad? Entonces aquí no es necesario poner positivo 4b al cuadrado, sino que es un solo 4b al cuadrado. Pero cuando son negativos sí necesitamos poner el símbolo, entonces aquí sería negativo 4b al cuadrado. Este sería el primer término y este sería el segundo término. En este caso, primer término, segundo término. Primer término, segundo término, y si hubiera otro, tercer término. Acordémonos que un polinomio es una suma de dos o más monomios. Aquí es una resta, pero recordemos que en séptimo grado vimos que cualquier resta se puede pasar a suma, ¿verdad? 5a menos 4b al cuadrado es lo mismo que tener 5a más el opuesto de 4b al cuadrado. El opuesto de 4b al cuadrado es negativo b al cuadrado.
Ahora vamos a hacer un ejercicio. Bien, aquí tenemos unos polinomios y nosotros vamos a identificar cuál es el primer término, cuál es el segundo término y cuál es el tercer término. En 5a menos 4b al cuadrado, ¿cuál es el primer término? El primer término es 5a. Permítanme, 5a. Ese es el primer término. Ahora, ¿cuál será el segundo término? El segundo término es este de aquí, con todo y signo, ¿ves? Negativo 4b al cuadrado. Negativo 4 y vamos a poner b al cuadrado. Permitan que carga esto. B cuadrado. ¿Habrá un tercer término aquí? No, ¿verdad? Entonces aquí en blanco, porque no hay un tercer término. Ahora, ¿cuál será el primer término en este caso? El primer término es 3x al cuadrado. Ese es el primer término. Porque este es signo positivo, pero el signo positivo no se pone. ¿Cuál será el segundo término? Negativo 4y al cuadrado. Ese es el segundo término. Negativo 4y al cuadrado. ¿Hay un tercer término en este caso? No. Entonces aquí ponemos en blanco. Pudieran haber un cuarto término también, ¿va? Pero estos solo tienen dos términos. Estos tienen tres términos. Este tiene dos. Ahora vamos a ver. ¿Cuál será el primer término en este caso? 3x. Entonces ponemos 3x. ¿Cuál será el segundo término? Miremos, negativo 2xy. Entonces ponemos negativo 2xy. Ahora, ¿cuál será el tercer término? El tercer término es 4x a la 5. 4 positivo, porque miren que es positivo, ¿verdad? Pero el positivo no se tiene que poner. Entonces solo ponemos 4x elevado a la 5. ¿Cuál será el primer término en este último? El primer término es 5xy. Ese es el primer término. ¿Y el segundo término cuál será? El segundo término es 4. Ponemos exponente. Y al cubo por x. ¿Hay un tercer término? No. Entonces queda en blanco. Ahora vamos a ver, espero que hayan entendido este ejemplo, ¿verdad? Los términos aquí son 5a es el primer término y negativo 4b al cuadrado el segundo término. Y así sucesivamente, como lo acabamos de explicar. Recuerden que tienen que tener esto en su cuaderno. Todo lo que se desarrolla en un video lo tienen que tener en su cuaderno. Ahora, vamos a ver lo siguiente. ¿Cuántos términos tienen los siguientes polinomios? Vamos a hacer este ejercicio. Entonces, el primero, ¿cuántos términos tiene? Contemos a ver, ¿ves? 1, 2. Tiene dos términos el primer caso. Vamos con el segundo. ¿Cuántos términos tiene este segundo? Tiene 1, 2, 3. Tiene 3 términos. Vamos con el último. El tercero, ¿cuántos términos tiene? Miremos. Solo tiene un término, ¿verdad? Un término, solo 21. Y ahora vamos a explicar que un polinomio, vamos a dar unas definiciones. Un polinomio que tiene un término es un monomio. Esto fue lo que vimos en séptimo grado. Entonces aquí, este 21 es un monomio. Pero aparte de ser un monomio, es un polinomio constante. Es el que tiene un monomio con solo un número. Este número de aquí es un polinomio constante porque solo tiene números, no tiene variables. Entonces es un monomio que tiene solo números. Aquí entonces este es un monomio y es un polinomio constante. Ahora, un polinomio que tiene dos términos es un binomio. Un polinomio que tiene dos términos es un binomio. En este caso, este es un binomio, porque tiene dos términos. Miren, 1, 2. Este es un binomio. Vamos a ponerlo aquí. Binomio. ¿Este qué es?
Miremos aquí, un polinomio que tiene 3 términos es un trinomio. Ahí se me movió. Vamos a pasarlo así. Y el último, que como habíamos dicho que es un monomio. Y aparte de ser un monomio, es un monomio constante, ¿verdad? Es un polinomio constante. Lo vamos a poner aquí abajo. Vamos a poner aquí abajito. Polinomio constante. Este de aquí, el 21, ¿va? Y cuando, vaya, por ejemplo, ya cuando se pasa de 4 términos, solo se llama polinomio. Polinomio de 4 términos, polinomio de 5 términos, polinomio de 6 términos. Pero cuando tiene 2 términos se llama binomio. Cuando tiene 3 términos se llama trinomio. Cuando tiene 4 términos en adelante se llama polinomio. No hay un nombre oficial. O polinomio de 4 términos o de 5 términos. Pero no se dice cuatrinomio o quintinomio. No, eso no es. Solo se dice binomio, 2 términos. Trinomio, 3 términos. Monomio, un término. Polinomio constante, un monomio que tiene solo números.